Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida audiencia. Una vez más estamos reunidos en este espacio a través de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Me presento, mi nombre es Cristian Cuello, químico farmacéutico y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, un servidor para ustedes. En este espacio webinar realizamos de manera mensual, gratuito para todos ustedes en todo el marco de la farmacovigilancia. Para que sepan unos detalles antes de iniciar, empezando. Primero que todo, por este espacio, por ser gratuito, no brindamos certificado de participación, pero esta charla será publicada a través de las redes sociales de la asociación, por lo cual invitamos a que se suscriban, le den clic a la campanita y puedan estar atentos a las notificaciones. También estén atentos a los futuros eventos que prontamente vamos a publicar a través de las redes sociales, como curso de buenas prácticas de farmacovigilancia, como también nuestro evento magno nacional y latinoamericano estudiantil de farmacovigilancia, que es gratuito, también para que estén pendientes en nuestras redes sociales. Por favor, hagan uso del chat para saludarnos, de dónde están conectados, también dejar sus inquietudes, pero también al final se habilitarán los micrófonos para sus inquietudes. No siendo más, damos inicio a esta charla titulada Requerimientos Internacionales y Formación en Farmacovigilancia a través del doctor José Alberto Ayala Ortiz, el cual es un profesional con amplio recorrido en experiencia en farmacovigilancia, a la cual estamos sumamente agradecidos por su disposición y apoyo en este espacio. Su alta trayectoria, si me pongo a leer se me va el tiempo y no quiero quitar el tiempo de nuestro doctor, pero quiero mencionarle puntos muy valiosos que llevan más de 20 años de experiencia en la farmacovigilancia en las ciencias regulatorias e industrias farmacéuticas, el formador, uno de los formadores de Eurovigilance de 2003, colaborador con la EMA, guía de desarrollador de cursos, actúa como QPPB de la Unión Europea, responsable local de farmacovigilancia en España y auditor en farmacovigilancia, y también es fundador y CEO de PV Farm como una consultora especializada en proyectos globales de farmacovigilancia. Doctor Alberto, muchísimas gracias por este espacio. Adelante, por favor, el micrófono es suyo. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, y bueno, a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por invitarme a la ponencia. Como Cristian ha comentado, yo soy consultor en farmacovigilancia, tengo ya más de 20 años de experiencia, estuve trabajando en la Agencia Danesa del Medicamento en la sección de farmacovigilancia y también en la industria farmacéutica en España, en Farmamar, yo vivo en España. Y bueno, ahí he estado trabajando con distintos ámbitos de la farmacovigilancia. Como consultor he estado también trabajando muchos años y bueno, soy el director de PV Farm y tenemos como empresa, pues bueno, consultoría a todos los niveles de farmacovigilancia. Tomamos responsabilidades de personas de responsable de farmacovigilancia a nivel europeo y también en Reino Unido, ¿no? Y en muchos países de Europa hacemos el contacto, ¿no? de farmacovigilancia, la persona de contacto de farmacovigilancia, donde es obligatorio. Tenemos, por supuesto, muchas colaboraciones también con otros países en el mundo, por supuesto, también muchas en Latinoamérica y bueno, tenemos muchos proyectos activos. Os invito a que, si queréis, visitéis también nuestra página web para ver lo que hacemos. Como sabéis, soy muy activo en formaciones y, bueno, no sé, posiblemente alguno de vosotros a lo mejor me ha visto anteriormente o en alguno de los cursos. Yo soy muy activo en los cursos de Eudra Vigilance de la EMA y también con la DIA, que es una asociación que organiza cursos. También organizamos nosotros mismos en PV Farm muchos cursos, ¿no? De hecho, también vamos a organizar próximamente, en colaboración con la Universidad de Granada en España, un curso de farmacovigilancia, unas jornadas de farmacovigilancia que también os invito a que visitéis nuestra página web para más información, ¿no? Y bueno, también un curso que estamos organizando en Barcelona en concreto dentro de un par de meses, en mayo. Bueno, estáis invitados si queréis, pues eso, echar un vistazo y si necesitáis preguntarme cualquier cosa, ahí tenéis también mi email, ¿vale? Y así estamos en contacto. En la ponencia de hoy me voy a centrar un poco en los requerimientos de farmacovigilancia a nivel internacional, marco legislativo,
Y bueno, vamos a hablar del sistema de farmacovigilancia y también de aspectos fundamentales como son el responsable de farmacovigilancia y el archivo maestro de farmacovigilancia, brevemente, y también aspectos relacionados con operaciones de farmacovigilancia dentro de ese marco legislativo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la ponencia. Y dentro de este tipo de operaciones, en concreto, pues bueno, nos vamos a detener un poquito más en la formación, formación en farmacovigilancia. Ese va a ser un poquito la agenda de esta ponencia, que bueno, aproximadamente pues serán unos 45 minutos, una cosa así. Y luego, si queréis, tendremos unos 15 minutitos para preguntas vuestras y podemos, si queréis, desarrollar. Podéis preguntar cualquier cosa sobre cualquier tema relacionado con farmacovigilancia. Sobre el marco legislativo, bueno, tenemos un marco legislativo, yo diría que bastante concreto, ¿no? Y específico a nivel de farmacovigilancia. Aquí tenemos la definición de lo que se denomina farmacovigilancia por la Organización Mundial de la Salud, que se define como esta ciencia, perdón, como la ciencia y actividades relacionadas a la detección, a la evaluación, a la comprensión y a la prevención de efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema que pueda estar relacionado con ellos. Esta definición se transpone en distintas legislaciones, pues según la distinta jurisdicción que aplique, ¿no? Como sabéis, aunque todos los países tenemos muchas cosas en común, luego hay grandes diferencias en la legislación de farmacovigilancia. Yo me voy a centrar sobre todo pues, en legislación a nivel europeo, ya que es bastante exhaustiva, ¿no? Y muchos países, ¿no? No solamente del ámbito europeo, sino de otros ámbitos, están aplicando legislación europea dentro de su marco legislativo. ¿M? Respecto a la legislación, obviamente esta legislación se basa un poco en conceptos de evaluación del balance beneficio-riesgo de los medicamentos. Esto es fundamental, ¿no? Porque al final del día yo creo que debe quedar muy claro para todos los farmacovigilantes que estamos aquí que lo más importante es proteger al paciente, ¿no? La seguridad del uso del medicamento, obviamente, en el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque para nosotros debería ser fundamental, ¿no? Obviamente, el desarrollo de un medicamento, el ciclo de un desarrollo de medicamento es bastante largo, ¿no? Y conforme empezamos a desarrollar medicamentos, al principio conocemos menos información relevante y conforme va pasando el tiempo, pues vamos conociendo más información relevante, vamos sabiendo más de la seguridad de ese medicamento, ¿no? Con lo cual, los efectos adversos de los medicamentos, pues van a ser más conocidos o van a estar mejor caracterizados también, cuanto más tiempo llevemos de experiencia en el mercado con este medicamento. Esto se representa muy bien aquí en esta gráfica, ¿no? Donde se ve que conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pues vamos conociendo más los riesgos, ¿no? Identificados, ¿no? Y en farmacovigilancia hablamos muchísimo de este concepto de riesgos con el medicamento. La legislación de farmacovigilancia a nivel europeo se desarrolla muchísimo, sobre todo a partir del año 2012, ¿no? Donde se produce un cambio bastante grande. Siempre teniendo en cuenta que, por poner una cifra, y hay muchísimas cifras, ¿no? Pero por poner una cifra, las reacciones adversas a medicamentos causan alrededor de 200.000 muertes al año en la Unión Europea, con lo cual, pues bueno, pues vemos que este problema tiene una dimensión significativa a la que obviamente desde un punto de vista de salud pública hay que prestar bastante atención. Esta legislación está, como os comentaba anteriormente, muy desarrollada en Europa, donde existen directivas y reglamentos que están específicamente diseñados para recopilar datos y para evaluar rápidamente problemas de seguridad que puedan aparecer con los medicamentos. Se establecen unas funciones y unas responsabilidades claras, tanto por parte de los laboratorios titulares de la autorización de comercialización, el TAC, ¿no? Por sus siglas, o Marketing Authorization Holders por sus siglas en inglés, y también por parte de las autoridades competentes, que también tienen unas funciones y unas responsabilidades bastante claras.
También se organiza la farmacovigilancia de una manera que se minimicen, ¿no?, los esfuerzos y el trabajo que se realiza para que haya una colaboración entre los distintos actores que afectan a la farmacovigilancia. Se reduce significativamente la presentación de informes y, bueno, esto quizás tiene una historia un poco más europea, ¿no? Porque al ser distintos Estados miembros los que componen la Unión Europea, lo que hemos hecho en Europa es, digamos, dividir el trabajo que tenemos que hacer entre todos entre los distintos países, ¿no? Por ejemplo, si hay que evaluar un PSUR relacionado con paracetamol, pues no lo evalúan todos los países, sino que se delega a un país la evaluación de ese PSUR, ¿no?, el informe periódico de seguridad, y se confía, ¿no?, en esa evaluación y se comparte con el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? También se establece un marco legal para actividades de monitorización y de seguimiento de las reacciones adversas. Aquí tenemos en concreto las directivas y los reglamentos que aplican en la Unión Europea, con sus números, por si queréis mirar, ¿no?, y acceder. Obviamente es accesible desde las páginas de la EMA, ¿no?, y de la Comisión Europea y, bueno, son bastante interesantes. Aunque sobre todo, bueno, las buenas prácticas de farmacovigilancia son lo que van a ayudar a entender esta legislación, ¿no? Porque están escritas de una manera un poquito más accesible. Entonces, bueno, quería también ilustraros, ¿no?, cómo la legislación de la farmacovigilancia se va desarrollando en cuatro áreas fundamentales, ¿no? Primero tenemos un área que está más relacionada con la recopilación de información clave sobre medicamentos, donde se establecen planes de gestión de riesgos, informes periódicos de seguridad, donde se van recopilando de manera periódica eh, información relevante para poder hacer una evaluación de riesgo-beneficio del medicamento, los estudios de seguridad, eficacia y posautorización y sobre todo el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia, que es un documento fundamental para mantener el sistema de farmacovigilancia y los productos que éste abarca. Luego tenemos un área más bien de análisis, comprensión de datos e información, donde el sistema se centra más en la detección de señales y acciones determinadas a comunicar, ¿no? Por ejemplo, el triángulo negro invertido, indicando que el producto está bajo un control adicional. Hay acciones que están más relacionadas con la comunicación, como por ejemplo las agendas de las actas que son compartidos, los anuncios de seguridad de medicamentos y, bueno, y comunicación que pueda haber entre autoridades competentes y los titulares de autorización de comercialización. Y luego hay un segmento en el que se centra más en las medidas para salvaguardar la salud pública, donde determinados comités, como por ejemplo el PRAC, ¿no?, y otros comités de la Unión Europea, trabajan conjuntamente y de manera coordinada para centralizar actividades de farmacovigilancia en la Unión Europea, realizando, por ejemplo, arbitrajes para poner de acuerdo a distintos titulares respecto a información de seguridad de sus productos que puedan tener el mismo principio activo, obviamente, y donde incluso la Agencia Europea del Medicamento realiza monitorización de la literatura científica para un determinado grupo de moléculas que son genéricas, ¿no?, para, digamos, ahorrar bastante trabajo, ¿no?, y centralizar la información, evitar la creación de duplicados, etcétera. Como os he comentado anteriormente, el titular de la autorización de comercialización o el Marketing Authorization Holder, por sus siglas en inglés, es la empresa que tiene las obligaciones legales sobre recopilar información y analizar de manera continua ese balance beneficio-riesgo del cual hemos hablado anteriormente. Es importante transmitir esta información a la autoridad competente, por supuesto dentro de unos plazos que van a estar muy definidos y que se encuentran registrados en la legislación. Y por supuesto de comunicar cualquier cambio en el balance beneficio-riesgo de manera inmediata.
Por supuesto, si es necesario, la autoridad competente podrá solicitar investigaciones adicionales, incluyendo estudios formales y otros procedimientos para implementar medidas de seguridad. Como veis, esto es así tanto en la Unión Europea como en otras legislaciones de otros países. Puede haber alguna pequeña variación de, por ejemplo, los tiempos de notificación o la frecuencia de notificación, pero al final todas las legislaciones van a tener en común todos estos datos: comunicación dentro de unos plazos determinados, evaluación constante del riesgo-beneficio, responsabilidad del titular de la autorización de comercialización, etcétera. Son elementos que son fundamentales, ¿no? En concreto, lo positivo, lo que yo encuentro muy útil dentro de la legislación europea son las guías de las buenas prácticas de farmacovigilancia, que también están totalmente accesibles en Internet, en la página de la EMA. Si no las conocéis, os invitaría, ¿no?, a que las busquéis porque están bastante bien. Es un conjunto de medidas que están elaboradas para facilitar la farmacovigilancia y están orientadas no solamente a lo que deben hacer los titulares de autorización de comercialización, sino también cómo se interacciona con la autoridad competente para salvaguardar la salud de los pacientes, que es lo que hemos dicho, que al final del día pues, es lo importante para nosotros como farmacovigilantes. Las buenas prácticas de farmacovigilancia, yo digo que son como un libro de cocina, ¿no? O sea, tienen cada una parte determinada, se enfocan en un proceso determinado y explica, ¿no?, paso a paso cómo esos procesos se deben desarrollar, ¿no? Con lo cual, pues es bastante ilustrativo. Aquí tenemos el listado de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Podríamos entrar en profundidad aquí y estaríamos pues, muchísimo más de una hora, ¿no? Porque cada uno de estos módulos se puede desarrollar y, de hecho es muy interesante que los miréis, ¿no? Pero bueno, yo un poco por el reducido tiempo del que disponemos, pues bueno, podemos verlo aquí en el listado, ¿no? El módulo uno de las buenas prácticas de farmacovigilancia se centra en el sistema de calidad de farmacovigilancia, que es fundamental. Aquí vamos a encontrar requerimientos de calidad para farmacovigilancia y también información sobre responsabilidades del QPPV, que es el responsable de farmacovigilancia a nivel europeo. Es un módulo relativamente corto y bastante interesante, y para empezar sería el primer módulo que yo recomendaría para vosotros para leer, ¿no? El segundo módulo es el módulo que habla sobre el archivo maestro de farmacovigilancia. El archivo maestro de farmacovigilancia se define como un documento que establece o describe el sistema de farmacovigilancia de una empresa y todos los aspectos relacionados pues, con los productos de los que dispone, los procedimientos mediante los cuales se realizan las actividades de farmacovigilancia, la estructura de la organización, dónde se sitúa el QPPV dentro de esa organización, etcétera. Es muy importante el archivo maestro de farmacovigilancia. Y aunque no sea obligatorio en algunos países, ¿no? Porque la legislación europea establece que sea obligatorio, pero en algunos países pues a lo mejor no existe esa obligatoriedad, ¿no?, fuera de la jurisdicción del ámbito europeo. Aún así, es bastante recomendable, ¿no?, bueno, que se reflexione sobre la necesidad de crearlo, porque es un documento muy útil y ayuda muchísimo, sobre todo al responsable de farmacovigilancia. Yo hablo también como responsable de farmacovigilancia que soy. Luego tenemos módulo 3, hablando de inspecciones por parte de la autoridad competente, y el módulo 4, hablando de auditorías de farmacovigilancia, ¿no? Son dos módulos similares, ¿no? La inspección tiene el enfoque regulatorio y la auditoría tiene un enfoque pues, más interno, pero al final pues, se trata un poco de eso, ¿no? De mirar a ver cómo tenemos el sistema de farmacovigilancia para asegurarnos que lo tenemos correctamente, ¿no? Y en estos dos módulos pues, se describe cómo se realizan estas verificaciones, ¿no?, por parte de los inspectores o de los auditores, ¿no? Y son bastante interesantes, ¿no? El módulo 5 habla sobre los Risk Management Plan o plan de gestión de riesgos, ¿no?, donde se establece la estructura del plan de gestión de riesgos, la información de la que se debe disponer,
que también obviamente depende de la madurez y del tipo de producto que se está, que está en el mercado, ¿no? Que está autorizado, ¿no? El módulo 6 habla sobre la notificación de reacciones adversas, ¿no? Es un módulo muy interesante donde habla de aspectos fundamentales sobre cómo identificar esas reacciones adversas, qué se considera una reacción adversa, una sospecha de reacción adversa válida, cómo podemos hacer los seguimientos, los plazos que tenemos de notificación, etcétera, ¿no? Y aquí se ven aspectos pues relativamente muy prácticos sobre la gestión de reacciones adversas, ¿no? El módulo 7 sobre PESUR o informes periódicos de seguridad, que son informes que se realizan con una periodicidad determinada, que también varía, por supuesto, según el tiempo que esté el medicamento en el mercado, ¿no? Como sabéis, pues cuanto más tiempo pasa el medicamento en el mercado, más sabemos del medicamento, pues con menor frecuencia vamos a hacer esos informes periódicos de seguridad, porque ya conocemos más, ¿no? Si es un medicamento novedoso, pues vamos a hacer informes periódicos de seguridad con más frecuencia, ¿no? Porque tenemos más posibilidades de tener información novedosa al principio. El módulo 8 que trata sobre los estudios tras la autorización, Post-Authorization Safety Studies, ¿no? Por sus siglas en inglés. Eh, en muchos casos ocurre que, por ejemplo, el medicamento, bueno, pues se autoriza con una información limitada, ¿no? Y es necesario realizar esos estudios una vez que el medicamento esté autorizado para, adicionalmente, recopilar de manera específica datos de seguridad. El módulo 9 sobre detección de señales, fundamental dentro de la práctica de la farmacovigilancia, la detección de señales de manera proactiva y con la información disponible de distintas fuentes y aparte análisis estadísticos y hoy en día incluso utilizando ya técnicas muy complejas, ¿no? Donde incluso la inteligencia artificial puede jugar un papel clave para poder anticiparse, ¿no? y detectar esos problemas que puedan llegar a ocurrir con nuestros medicamentos. El módulo 10 sobre monitorización adicional en determinadas circunstancias y sobre determinados grupos de pacientes más vulnerables, por ejemplo. El módulo 15 sobre comunicaciones relacionadas con seguridad y la importancia de coordinar esas comunicaciones con las autoridades competentes y con profesionales sanitarios. Y el módulo 16 sobre Risk Management Measures, que son medidas de minimización de riesgos adicionales. Em, entonces, como habéis visto, todos estos módulos desarrollan, ¿no? Ese marco legislativo del cual la farmacovigilancia bebe, ¿no? Y como anteriormente os he dicho, es complicado no entrar en los aspectos específicos, ¿no? de cada país porque son legislaciones distintas, pero siempre vamos a encontrar esa simbiosis, ¿no? Esa legislación que tenemos en común a través de estos módulos porque son bastante descriptivos, ¿no? Yo os recomendaría que si tenéis tiempo les echéis un vistazo. Eh, la farmacovigilancia es calidad y se necesita un sistema de calidad bastante robusto para poder realizar las actividades de farmacovigilancia de una manera adecuada y efectiva. Esto nos va a llevar a lo que conocemos como el círculo de la calidad, que lo tenemos aquí descrito en este gráfico, ¿no? Tenemos una planificación de actividades, tenemos que medir la adherencia de las actividades que estamos haciendo a esa planificación, ¿no? que hemos realizado con anterioridad. Tenemos que controlar y tenemos que medir para poder ser capaces de detectar, ¿no? esa falta de adherencia, si ocurre, y entonces implementar actividades de mejora para mejorar el sistema de calidad, lo cual nos lleva de nuevo a planificar de nuevo esas actividades de calidad, ¿no? Y entonces esto es una rueda continua. Eh, el objetivo del sistema de calidad en farmacovigilancia, obviamente, tiene como muchos ámbitos, ¿no? Muchas funciones. Por un lado, cumplir con los requisitos legales, que obviamente el titular de autorización de comercialización está comprometido por la legislación,
Pero bueno, no solo eso, no hay que quedarse ahí. Obviamente, la prevención de los daños causados por las reacciones adversas es uno de los objetivos fundamentales del sistema de calidad de farmacovigilancia. Promocionar un uso seguro y eficaz de los medicamentos, proporcionando la información adecuada a los profesionales sanitarios y a los pacientes y, obviamente, como finalidad, contribuir a la protección de los pacientes y de la salud pública, ¿no? Con lo cual, siempre esa función de protección la tenemos bastante integrada. El sistema de calidad se divide en distintos niveles, ¿no? O sea, tenemos como un nivel superior, o un nivel jerárquico superior, donde encontramos las políticas de calidad, el manual de calidad de la empresa, ¿no? Luego tenemos un segundo nivel donde encontramos los procedimientos, un nivel más inferior donde encontramos las instrucciones y un nivel más bajo donde vamos a encontrar los registros determinados. Y esto siempre se construye así, ¿no? De esta forma y de esta pirámide, ¿no? Con lo cual, bueno, es fundamental pensar qué tenemos, ¿no? Implementado en nuestra organización, ¿no? Yo, por ejemplo, soy auditor también de farmacovigilancia, hago muchas auditorías de farmacovigilancia y claro, lo primero en una auditoría de farmacovigilancia es ver el sistema de calidad o sea, no solamente cómo se están desarrollando las actividades de farmacovigilancia, sino si éstas se están desarrollando conforme a lo descrito en el sistema de calidad. A veces incluso pues, no se encuentra descrito en un documento de calidad una actividad fundamental como puede ser la recogida de información relacionada con reacciones adversas, ¿no? Entonces, es muy importante que reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Sobre qué sistemas de calidad tenemos implementados en nuestra organización para poder realizar las actividades de farmacovigilancia. Y esto es fundamental. Luego hay, continuando, ¿no? con aspectos importantes, la función del QPPV, que es la persona responsable de farmacovigilancia y el PSMF, que es el Archivo Maestro de Farmacovigilancia, por sus siglas en inglés. El responsable de farmacovigilancia es una persona central en la organización, ¿no? Todo titular de autorización de comercialización debe tener a una persona que de manera permanente y continua esté a disposición y esté adecuadamente cualificado para ser útil desde un punto de vista de manejo de situaciones pues que pueden estar relacionadas con las reacciones adversas y con la farmacovigilancia de nuestros productos, ¿vale? Y obviamente esta persona es responsable de que el sistema de farmacovigilancia esté bien y cumpla con su función. Y esta persona obviamente debe tener suficiente autoridad dentro de la empresa para poder desempeñar todas las actividades de farmacovigilancia a las cuales se le asigna, ¿no? Esa responsabilidad. De hecho, es fundamental que esta persona sea capaz de escalar problemas en caso de que se encuentren disfunciones, ¿no? en el sistema de calidad o en la misma empresa para poder realizar tareas de farmacovigilancia. O sea, que esta persona tiene no solamente responsabilidad, sino también la obligación, ¿no? de escalar problemas si ocurren. Aquí tenemos unas responsabilidades, ¿no? que tiene asignado el responsable de farmacovigilancia. Como podemos ver, es muy amplio, ¿no? O sea, conocer y tener una visión general del perfil de seguridad de los medicamentos y del problema, cualquier problema de seguridad emergente asociado con ellos, tener conocimiento de las condiciones y obligaciones que se han adoptado por parte de la autoridad competente u otros compromisos relacionados con el uso seguro de los productos, tener conocimientos de las medidas de minimización de riesgos de estos productos, tener autoridad suficiente sobre el contenido de los planes de gestión de riesgos de los productos, participar, por supuesto, en la aprobación de protocolos de estudio de seguridad en la Unión Europea y obviamente también fuera, tener conocimiento de los estudios de seguridad post-autorización que se soliciten, incluyendo también los resultados de estos estudios. Continúo. Garantizar la realización de farmacovigilancia y presentación de todos los documentos relacionados con la farmacovigilancia de acuerdo a los requisitos legales.
garantizar la calidad necesaria y la integridad de los datos de farmacovigilancia que se presentan a las autoridades competentes, asegurar respuestas rápidas y completas a autoridades competentes sobre problemas que pueda haber relacionados con suministro o información para un balance del riesgo-beneficio correcto, proporcionar también información relevante sobre la evaluación de beneficio-riesgo a autoridades competentes, aportar información sobre preparación de medidas reglamentarias en respuesta a problemas de seguridad emergentes, como por ejemplo puedan ser variaciones, restricciones de seguridad urgentes, comunicaciones a los pacientes y profesionales sanitarios, actuar como punto de contacto de farmacovigilancia para las autoridades competentes de los Estados miembros y la agencia 24 horas al día. Con lo cual, bueno, como podéis ver, pues es bastante responsabilidad y es un papel bastante fundamental. La herramienta, diría yo, fundamental sobre la que se apoya el responsable de farmacovigilancia es el archivo maestro de farmacovigilancia, el PSMF por sus siglas en inglés. Es un documento que describe el sistema de farmacovigilancia y documenta perfectamente los requisitos establecidos del sistema respecto a la legislación. Va a contribuir, obviamente, a la adecuada planificación y realización de auditorías, por ejemplo, porque es muy importante, como os he comentado anteriormente, el módulo 1 habla del sistema de calidad, el módulo 4 habla sobre auditorías, ¿no? Y ahí se establece la obligatoriedad, no opcional, sino obligatoriedad del titular de autorización de comercialización de velar porque se están cumpliendo esas responsabilidades de farmacovigilancia. Y esto se hace mediante una serie de auditorías que hay que planificar de manera estratégica, ¿no? Y obviamente implementar. Y este plan de auditorías y esta implementación, resultados, etcétera, se van a plasmar en el archivo maestro de farmacovigilancia, con lo cual pues, van a estar incluidos en el documento. Y este documento va a estar disponible para las autoridades sanitarias cuando lo requieran, además a un intervalo muy corto de tiempo. Y esto se va a utilizar para preparar una potencial inspección por parte de la autoridad competente, ¿no? Si una autoridad competente va a inspeccionar a un titular de autorización de comercialización, el primer documento que va a solicitar es el archivo maestro de farmacovigilancia. Con lo cual, pues es un documento fundamental. En concreto, en la Unión Europea tiene que estar siempre, o sea, incluso la dirección, ¿no? Es notificada a la autoridad competente para que se sepa dónde está el archivo maestro de farmacovigilancia y debe ser siempre accesible, sobre todo a la autoridad competente y al responsable de farmacovigilancia. No tiene por qué ser necesariamente un formato en papel, puede ser también un formato electrónico, hoy en día es lo más frecuente, pero es muy importante disponer de esos datos de contacto en caso de una urgencia relacionada con farmacovigilancia. Em, También es un aspecto importante a destacar del archivo maestro de farmacovigilancia y de cualquier sistema de farmacovigilancia de cualquier compañía en cualquier país, que hay que tener en cuenta que toda la información que nosotros debemos reflejar y tener en cuenta a la hora de la farmacovigilancia es una información global. No debemos ceñirnos a una información regional en materia de farmacovigilancia. Obviamente tendremos unos productos que están registrados en unos países determinados y tendremos unas obligaciones para esos países, ¿no? Pero si nuestro producto tiene un principio activo y nosotros estamos viendo que se está descubriendo, aunque sea en otra región, un problema importante con nuestro principio activo, nosotros debemos ser capaces de poder analizar esa información y poder evaluar si esa información tiene o no un impacto en nuestro producto, ¿no? Entonces, este es un concepto muy importante, el tema de la disponibilidad global de la información relacionada con la seguridad de los medicamentos para poder realizar las actividades de protección de los pacientes a un nivel determinado. Otra particularidad del archivo maestro de farmacovigilancia es que describe el sistema de farmacovigilancia para los medicamentos de la compañía, ¿no? Luego aquí pues, es posible organizarse de distintas maneras porque podemos tener distintos sistemas de farmacovigilancia para distintos medicamentos. Imaginad una empresa muy grande que tiene distintas líneas
y tiene una línea de medicamentos a lo mejor distinto, ¿no? De terapia génica y tal, y deciden tener un sistema de farmacovigilancia separado, ¿no? Eso también es posible, pero en general el sistema de farmacovigilancia define, el archivo maestro de farmacovigilancia define el sistema de farmacovigilancia para todos los productos de la empresa. Y continuando con las operaciones y procesos de farmacovigilancia, pues aquí tenemos los procesos fundamentales de farmacovigilancia que incluyen, que además están reflejados en la legislación de farmacovigilancia. Tenemos, por un lado, la evaluación continua del riesgo-beneficio del medicamento y la gestión del riesgo, la recogida de reacciones adversas, la gestión de señales, los informes periódicos de seguridad, los requerimientos regulatorios, la interacción con el departamento de calidad, comunicación de riesgos, información del producto, variaciones de seguridad y continuidad de negocio. Y todo esto se relaciona con actividades fundamentales que puede tener el responsable de farmacovigilancia, el archivo maestro de farmacovigilancia, la gestión de casos, las búsquedas de literatura, que también son muy importantes, ese proceso, la realización de informes periódicos, como hemos dicho, la detección de señales, planes de gestión de riesgos, planes de posautorización, estudios, variaciones de seguridad, el diccionario de productos, el entrenamiento, la formación, la calidad, la continuidad de negocio, acuerdos de farmacovigilancia y archivo de farmacovigilancia, reuniones, etcétera. Todos estos procesos de farmacovigilancia encuentran una descripción en las guías de farmacovigilancia establecidas y obviamente en la legislación de farmacovigilancia, con lo cual vamos a tener instrucciones específicas que obviamente podrán estar matizadas en cada uno de los países sobre cómo hacer, sobre cuándo notificar, sobre cuándo evaluar, por ejemplo, o informar de un informe periódico determinado, etcétera. Pero al final del día, estas operaciones son las mismas, ¿no? O sea, aunque pueda haber pequeñas variaciones de un país a otro, al final del día un informe periódico de seguridad es un informe periódico de seguridad y el concepto que eso representa, ¿no? Con lo cual, es muy importante entender la importancia de estos procesos de farmacovigilancia. Como veis, el tema del entrenamiento y la formación en farmacovigilancia es uno de los procesos fundamentales, o críticos, ¿no? De farmacovigilancia. Se entiende como un proceso crítico aquel que se tiene que conseguir mantener a lo largo del tiempo y que es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de farmacovigilancia. Aquí tenemos en concreto el módulo 1 en las buenas prácticas de farmacovigilancia, el que se centra, ¿no? En los aspectos relacionados con la formación del personal de farmacovigilancia, con lo cual, de nuevo, si estáis interesados, ¿no? Os recomendaría que os leyeseis el módulo 1 de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Eh, en resumen, todo el personal que esté involucrado en actividades de farmacovigilancia debe recibir una información adecuada. Esta formación debe ser continua y debe estar adaptada a las responsabilidades específicas de cada individuo dentro del sistema de farmacovigilancia. Se deben mantener registros de la formación recibida por el personal y estos registros además deben estar disponibles para cuando venga la inspección, porque una parte de la inspección se va a centrar en asegurarse, ¿no? Que se han recibido estas formaciones de farmacovigilancia y no solamente eso, sino de que se encuentra evidencia, ¿no? De que se encuentran esos registros de la formación recibida y de que la formación ha sido una información correcta, ¿no? Entonces, es muy importante entender, ¿no? Este aspecto de formación inicial y continua. Todo el personal que está involucrado debe recibir esa información y esa información debe ser adecuada, ¿no? Debe ser adecuada en términos de conceptos, ¿no? Que se pueda entender también, ¿no? Y que sea una información que esté al día, ¿no? Respecto a la normativa y a la práctica actualizada, ¿no? Con lo cual, también es muy importante ir revisando estos materiales de formación para asegurarse que son materiales que están actualizados, ¿no?
Luego, la formación debe estar adaptada a las responsabilidades. Esto también es un aspecto clave, ¿no? Una formación lo más específica posible, lo más adaptada a las responsabilidades y funciones de cada miembro del equipo. Por ejemplo, las personas que están más centradas en la notificación, ¿no? Recolección y notificación de reacciones adversas deben tener formación específica en ese campo. Las personas que están más trabajando con informes periódicos de seguridad, pues información específica sobre informes periódicos de seguridad. Si es con detección de señales, curso de detección de señales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O seminarios de detección de señales, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que farmacovigilancia es un campo muy grande y con muchas actividades distintas y además muy especializadas, con lo cual la formación también debe proporcionarse de manera acorde, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, la documentación y el registro es fundamental porque, claro, si no, no sé, alguien lo dijo en su día, ¿no? Si no está escrito, si no hay evidencia, no existe, ¿no? ¿Cómo podemos defender que hemos recibido, ¿no? Una formación si no lo registramos, ¿no? Pues, hay que llevar un registro detallado. Cada persona llevará su registro, incluyendo sus fechas, el contenido de la formación, ¿no? Y toda la información necesaria pues, para dar el máximo de la información y poder evidenciar, ¿no? Que sea recibido. Y otro aspecto importante es evaluar la eficacia de la formación. Es verdad que hay formaciones que son pues, relativamente sencillas, ¿no? Y puede ser como un entendido o no entendido, ¿no? Pero hay formaciones que quizás son más complejas y que requieren un sistema de evaluación más desarrollado, ¿no? Como puede ser a lo mejor un examen o un contenido tipo test, etcétera, ¿no? Y todos esos aspectos, estos son aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta. Bueno, y con esta diapositiva, bueno, he llegado al final de la exposición. Eh, Como os comentaba anteriormente, recordaros, aquí tenéis mis datos de contacto y el link, ¿no? A nuestra web, donde también tenemos más información sobre este tema y bueno, muchos otros temas. Y os invito, si queréis, ahora que hemos alcanzado aproximadamente esos tres cuartos de hora, todavía nos quedan unos minutos, pues a hacer preguntas, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, Doc, por su presentación, por de cómo iluminarnos en todo lo referente a la capacitación y formación en temas de farmacovigilancia. Les informo al público que los micrófonos ya están habilitados, pueden activarlos para poder plasmar sus preguntas o colocarlos a través del chat. En el chat hay saludos de muchas personas distribuidas en Latinoamérica, de México, Venezuela, hay un saludo de la India, también de Ecuador, distintos países. Se puede hacer uso de levantar la mano o habilitar el micrófono y estamos muy atentos a sus preguntas. Mientras recibimos las preguntas, quiero informarles que esta presentación está siendo grabada, la cual será publicada en nuestras redes sociales en el transcurso de la siguiente semana para que esté a su disposición. Yo tengo una pregunta, Doc, Sí. y es, la formación en la farmacovigilancia tiene muchas connotaciones si es un titular de un registro sanitario o si es un reportante que es en el contexto sanitario. En el caso hipotético, yo me desempeño en el lado sanitario. Si hay un centro que ya tiene establecido su centro de farmacovigilancia mínimamente establecido, su personal, tiene su número de reportes y quisiera evolucionar, ¿hasta qué punto podría equipararse esa formación que reciben los titulares de registro sanitario a un centro sanitario? ¿Hasta qué punto podría decirse, bueno, si quiere hacer más, mucho más, qué tanto se puede equiparar de lo que usted nos enseñó en ese punto? Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Muy buena. Obviamente es importante entender esas responsabilidades, ¿no? Yo creo que quizá sería el punto de partida, ¿no? Para hacer como una especie de análisis, ¿no? De qué capacitación o qué formación se necesita, ¿no?
Entonces, bueno, pues respecto a por ejemplo, un centro de un hospital, ¿no? Entiendo, donde a lo mejor está el profesional sanitario interaccionando directamente con los pacientes, utilizando distintos tipos de medicación. Aquí obviamente es fundamental, ¿no? Esta formación donde nos vamos a centrar más en aspectos de lo que es detección y notificación de sospechas de reacciones adversas, ¿no? Yo creo que aquí es fundamental el poder identificar, ¿no? Y el poder conocer muy bien esos canales de notificación, ya sea interno dentro del centro o ya sea a la autoridad competente, ¿no? Porque hay muchas autoridades competentes que ya, incluso de manera online, permiten esa notificación de reacciones adversas. Esa información puede llegar también a la persona de contacto del laboratorio, ¿no? O de la empresa farmacéutica, ¿no? Que a lo mejor ha distribuido ese producto en concreto al hospital, ¿no? Aquí tenemos, digamos, como otra dimensión, ¿no? Porque esta persona que a lo mejor ya está trabajando dentro de la industria farmacéutica, pues tiene que conocer también un poco internamente esos procesos que van a ser específicos de su empresa, internos, ¿no? Porque aparte de lo que es la notificación a las autoridades competentes, dentro de la empresa, pues hay una serie de actividades que habrá que hacer con esa información que a lo mejor este hospital traslada, ¿no? A ese delegado de ventas, ¿no? Que a su vez va a trasladar al departamento de farmacovigilancia dentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante conocer dentro de todo el sistema porque al final todos estamos dentro, ¿no? De este sistema donde queremos proteger al paciente, ¿no? Conocer dónde nos ubicamos y cuál es, digamos, nuestra responsabilidad en concreto para poder afinar, ¿no? Con esa capacitación y recibir la mejor capacitación, lo más ajustado posible a nuestras responsabilidades. Muchísimas gracias, Doc. Tenemos preguntas del público. Dice, ¿cuál es su recomendación para capacitarse específicamente en la detección de señales y revisión sistemática de literatura con respecto a los eventos adversos y relación riesgo-beneficio de los medicamentos? Bien, sobre detección de señales hay mucha formación y aquí también nos centramos en varios aspectos, ¿no? Respecto a la detección de señales, yo creo que es muy importante entender las fuentes de información de las que debemos utilizar, ¿no? Para esa generación de señales en farmacovigilancia. Dentro de una empresa vamos a tener acceso a información que recopilamos en nuestra propia base de datos, ¿no? Normalmente la empresa tiene una base de datos accesible. Sobre esa base de datos se pueden aplicar herramientas estadísticas muy potentes, ¿no? Que permitan de una manera cuantitativa detectar posibles señales de seguridad. Pero no podemos limitarnos exclusivamente a eso. Hay información y fuentes de información a la que nosotros podemos acceder, como por ejemplo bases de datos no de la empresa, sino de sistemas sanitarios nacionales que sean accesibles. Por ejemplo, la base de datos de Eudravigilance, ¿no? La base de datos de la FDA, ¿no? Esas bases de datos tienen acceso público, ¿no? Y nosotros, si queremos poder investigar fuentes adicionales, tenemos que ser capaces de entender que podemos acudir a otras fuentes. La literatura científica también es una fuente muy importante, ¿no? Para poder completar ese análisis de señales, ¿no? Con lo cual, pues esto también es un aspecto importante en la detección de señales. Perfecto. Hago un pequeño salto en la pregunta que veo que se relaciona con el anterior. Dice, buenas tardes, para medicamentos, los cuales solo cuentan con información mínima con respecto a los riesgos y los beneficios de este, ¿cuál sería el mejor enfoque de evaluación balance beneficio-riesgo? ¿Cuál se recomienda? Perdón, ¿se recomienda alguna metodología en específico? Cuando tenemos poca información de seguridad, normalmente se trata a lo mejor de un producto novedoso donde todavía queda mucho por recibir información, ¿no? Esa podría ser, digamos, un contexto, ¿no? O sea, tenemos poca información de seguridad porque tenemos poca experiencia con el medicamento en el mercado. ¿Mm? Aquí, obviamente, el tiempo es fundamental, ¿no? Porque como hemos visto,
y esto es así, ¿no? O sea, cuando se lanza un producto, estadísticamente, las primeras modificaciones de ficha técnica se van introduciendo nuevos datos relacionados con seguridad, se van a producir sobre todo dentro de los 2 primeros años del producto en el mercado. Y luego, posteriormente, obviamente, se puede incluir más información, pero ya de una manera pues un poco más lenta, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, ¿no? O sea, tenemos un medicamento novedoso, disponemos de poca información, el tiempo nos irá diciendo cosas. Luego, otra dimensión, tenemos poca información de nuestro producto porque en la base de datos de nuestro, ¿no? Independientemente del tiempo que lleva el producto en el mercado, pero en la base de datos de nuestra empresa tenemos poca información porque no nos llegan reacciones adversas. Vale, eso es otra cosa, ¿no? Aquí es donde yo digo que no debemos conformarnos exclusivamente con la información que tenemos en nuestra empresa internamente. Tenemos que ser capaces de una manera proactiva, ampliar, buscar esa información. Podemos acudir a bases de datos de literatura científica. Podemos acudir a bases de datos públicas de reacciones adversas a nivel nacional, ¿no? Podemos incluso buscar, ¿no? Otros productos similares, ¿no? al nuestro y ver, oye, en sus fichas técnicas, qué contienen, ¿no? O sea, hay muchas maneras de investigar y yo creo que ese es un aspecto también clave, ¿no? El farmacovigilante tiene que estar abierto porque al final de lo que estamos tratando aquí es ofrecer una seguridad máxima a los pacientes, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacer de manera proactiva. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, ¿tienen alguna certificación para auditores? Bien, muy buena pregunta. Los auditores, hay cursos, obviamente hay cursos para auditores, ¿no? Igual que hay cursos de farmacovigilancia en todos los aspectos, hay cursos que están específicamente indicados, ¿no? Pues para personas que son auditores, que van a hacer una auditoría que se centran sobre todo en la metodología de la auditoría, es decir, cómo realizar esa auditoría, cómo prepararse, qué pasos seguir, qué tipo de documentación rellenar, etcétera, ¿no? Ahora, realmente, ¿cómo se capacita un auditor? Aquí es auditando, ¿no? Como el concepto de aprender haciendo, el auditor se aprende auditando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en PV Farm? ¿No? Pues nosotros somos auditores y hacemos muchísimas auditorías. Yo no sé cuántas auditorías hice el año pasado, ya perdí la cuenta. Lo que hacemos es que nosotros estamos el auditor principal, que es una persona que ha hecho un montón de auditorías, y un auditor que está pues como en prácticas, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Entonces nosotros siempre que alguien va a entrar en el equipo de auditor, obviamente primero hacemos sus cursos de formación para que la metodología quede bastante clara, ¿no? Pero luego conforme vamos haciendo auditorías, pues siempre vamos incluyendo a alguien, ¿no? Que poco a poco pues va ayudando, va viendo al auditor principal y va de esa manera aprendiendo. Y cuando ya ha realizado un número de auditorías, pues bueno, pues ya es capaz, digamos, pues de tomar ¿no? el testigo y realizar auditorías, pero ya con un bagaje anterior, ¿no? Con una experiencia anterior. Esa, por ejemplo, es una metodología que, bueno, pues a nosotros no, nos funciona muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Para medicamentos que por su naturaleza no es éticamente posible desarrollar estudios clínicos fase 2 y fase 3, la OMS recomienda estudios post-comercialización, por ejemplo, estudios de efectividad clínica y de seguridad. Viene la pregunta, ¿qué Mm. otros estudios post-comercialización recomendarían? Bueno, a ver, aquí estamos hablando de seguridad y de eficacia, ¿no? Entiendo. Yo estoy muy centrado más en la seguridad, ¿no? Como farmacovigilante estoy más centrado en la seguridad. A ver, yo pondría aquí quizá algún ejemplo de algún producto que por temas, ya sea bien éticos, ¿no? o de riesgo, em, a ese producto se le conceda la autorización sin haber sido probado, por ejemplo, con unos pacientes determinados, por ejemplo, una población pediátrica, ¿no? o una población geriátrica, ¿no? y haya unas ciertas limitaciones, ¿no? Aquí es muy normal tener los estudios de seguridad posautorización, en los cuales durante un tiempo determinado hay que recoger información relacionada con seguridad en una población determinada. Esto es muy común, muy frecuente, ¿no? En Europa se hace mucho para acelerar el registro de medicamentos
y luego posteriormente recopilar esos datos. Y al analizar esos datos, pues bueno, pues se puede ver si realmente esa decisión que se tomó en su día de autorizar el producto fue la correcta o si hay que matizarla de alguna manera, ¿no? Pues también se puede matizar o también se puede a lo mejor incluso pues llegar a retirar el producto si se ve que no es un producto seguro, ¿no? Eso desde el punto de vista de la seguridad. Obviamente, en esos estudios también se pueden recoger información que luego nos dé más información relacionada con la eficacia, ¿no? Incluso la experiencia del producto, se pueden analizar también experiencias con el producto, se pueden analizar registros de pacientes, ¿no? Y esto también pues, nos puede dar información muy valiosa. De hecho, en farmacovigilancia hemos visto que algunas posibles reacciones adversas de algunos medicamentos al final han sido una oportunidad muy grande de desarrollar medicamentos, pues bueno, para otros tipos de indicaciones, ¿no? Listo. Continuando en el marco de la poscomercialización, hay una pregunta que dice, ¿cuál considera usted que debería ser la exigencia de las autoridades regulatorias de tener estudios poscomercialización de moléculas biosimilares que llevan ya mucho tiempo en el mercado? A ver, medicamentos que son biosimilares, que llevan ya mucho tiempo en el mercado, donde ya se conoce, ¿no? Ese perfil de beneficio-riesgo, yo veo ciertamente quizá limitado, ¿no? La información que se puede obtener de esos estudios, pues bueno, pues puede estar quizá más limitada. Otra cosa posiblemente es la necesidad de realizar esos estudios porque a lo mejor en el momento de la autorización, en su día, la empresa se comprometió a realizarlos. Y si es un compromiso relacionado con la autorización, obviamente hay que cumplirlo. Eso. Siguiente pregunta menciona, cuando habla de gestión de riesgo en farmacovigilancia, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, la gestión de riesgos es continua, ¿no? Desde el punto de vista de la farmacovigilancia, nosotros hablamos a que hay medicamentos que son más seguros que otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos como pueden ser los medicamentos oncológicos. Todos conocemos los medicamentos oncológicos y las reacciones adversas que estos producen, ¿no? Y esto pues nos plantea, ¿no? La duda, ¿no? O sea, ¿por qué hay unos medicamentos que prácticamente no tienen muy poquitas reacciones adversas y otros medicamentos que tienen unas reacciones adversas muy importantes? Pues también eso depende un poco también del beneficio que producen al paciente, porque cuando estamos hablando de medicamentos oncológicos, el paciente que se va a tratar obviamente tiene una patología muy grave, ¿no? Y entonces, o sea, aquí podemos permitirnos el tener ese efecto adverso quizá un poquito más, ¿no? de más calado, ¿no? Porque el beneficio que se está produciendo al paciente es mayor, o sea, se está prolongando a lo mejor esa esperanza de vida, ¿no? Eso es un ejemplo del beneficio-riesgo en farmacovigilancia. Listo. Por tema de tiempo, hagamos como unas últimas dos preguntas. La penúltima sería, ¿qué recomendaciones nos da para la elaboración del archivo maestro de farmacovigilancia? Bien, el archivo de maestro de farmacovigilancia, mi tip, ¿no? Es irse al módulo 2 de las buenas prácticas de farmacovigilancia, mirar el índice y poner prácticamente lo mismo que el índice, las secciones del archivo maestro de farmacovigilancia y empezar a desarrollar, ¿no? Ese es un tip que ayuda muchísimo porque ya permite tener una estructura muy completa, ¿no? Del archivo maestro de farmacovigilancia y que no se escape nada. Ese sería el primer tip. El segundo tip, interaccionar muchísimo con otros departamentos que nos van a proporcionar información. El departamento médico, el departamento de marketing, el departamento que pueda haber de atención al cliente también, ¿no? Incluso para tener asegurado, ¿no? esa interacción de recopilar las reacciones adversas, el departamento de calidad, etcétera. Listo. Y la última, dice, ¿considera usted una cantidad específica de hora que debe recibir el responsable de farmacovigilancia para asumir este rol? Yo llevo más de 20 años en farmacovigilancia y todos los días aprendo algo nuevo. O sea que no hay un número, ¿no? Mínimo ni un número máximo, ni lo va a haber, ¿no? Yo creo que todo debe ser un poco, pues, acorde, ¿no?
con el tiempo del cual se dispone, ¿no? Y que sea una cosa que se pueda realizar, eso es fundamental, porque si no, no tiene ningún sentido. Y siempre teniendo en cuenta que debe ser una formación continua porque todos los días se aprende algo nuevo. Perfecto. Bueno, lastimosamente no podemos continuar más con más preguntas por asuntos de tiempo, pero agradecemos mucho, Doc, por su disposición, su tiempo y a nuestra querida audiencia por sus preguntas tan interesantes, tan importantes, la cual le hacemos la invitación a nuestro siguiente webinar que realizaremos aquí el siguiente mes. Les deseamos un resto de día excelente, agradable. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales. Y nuevamente, Doc, muchas gracias por su disposición y su presentación. Entonces, unas preguntas finales de despedida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por vuestras preguntas. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche para mí, esta tarde para vosotros. Y bueno, espero que nos veamos más adelante en otra presentación. Así es, y muy importante seguir la página de PBFAB del doctor, estar atentos también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.